¿Qué tal a todos nuestros seguidores de La Raíz de Chihuahua? Mi nombre es Betsy Lucero y hoy estoy acompañada de la diputada local Jael Argüelles. Ella es una excelente diputada aquí en el Congreso del Estado y nos va a hablar de un tema súper importante que es el sarampión. Muchísimas gracias, diputada, por estar aquí con nosotros. No, pues la verdad es que estoy muy feliz de poder transmitirles algo desde aquí. Siento mucho que sea el sarampión porque actualmente tenemos un brote activo en Chihuahua, en el cual, por cierto, somos epicentro. El sarampión es una enfermedad exantemática febril que tiene una alta tasa de contagio, cerca del 100%. Además, nosotros tenemos como contexto que la región de las Américas a la cual pertenecemos fue la primera región del mundo en ser declarado tanto libre del virus endémico de la rubiola en el 2015 y del virus endémico del sarampión en el 2016. Y se construyó un plan en aras de continuar esta erradicación basándose en un fortalecimiento del sistema epidemiológico y también altas coberturas de vacunación, 95% por biológico y 90% en el esquema completo para los menores de 1 año y al año de vida. Entonces esas son las estrategias que se plantean desde organismos internacionales para mantenernos libres de sarampión endémico. Diputada, ¿tienes estadísticas al corte del 1 de septiembre, del 31 de agosto, que nos puedas compartir para que la gente sepa qué tan grave es esta enfermedad ahorita en Chihuahua? Sí, generalmente las personas cometen el riesgo de creer que el sarampión es una enfermedad benigna. Sin embargo, se ha visto que es especialmente letal y peligrosa para niños menores de 1 año. Sabemos que las estadísticas nos dicen que casos confirmados de sarampión hay 4.049 y probables de sarampión hay 5.593. Sin embargo, la norma de oro en la era post-eliminación en la que vivimos nos dice que cualquier caso sospechoso de sarampión o rubiola es un caso confirmado hasta que no se demuestre lo contrario. Y también Chihuahua muestra cifras alarmantes en el sentido de que Chihuahua, solo como estado, es el primer lugar en toda la región de las Américas. Acumula de hecho el 38% de todos los casos en el continente y el 93% de los casos nacionales de sarampión. Asimismo, aglomera el 88% de las defunciones y la cantidad total de casos confirmados representa prácticamente el doble de casos que hay en 4 países de las Américas, incluyendo Estados Unidos. Entonces, en resumen, podemos decir que Chihuahua ahorita tiene más casos que países completos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel estatal, diputada, que no permite pues que se subsane este problema? Y más allá de que se subsane, pues se está agravando. Estamos viendo muertes de niños, estamos viendo muertes de adultos mayores. ¿Qué está sucediendo? De hecho, lo que tú mencionas es muy importante porque incluso hay un tinte partidista de por medio. Porque hace poco hubo una declaración por parte de una diputada del PAN en la que aseveraba que Chihuahua vivía una baja mortalidad. Podemos decir nombres, ¿eh? Sí, podemos decir nombres aquí, ¿eh? Bueno, no lo omitiré, pero diré que es del PAN. Y pues ella aseveraba que 16 defunciones eran poco. Sin embargo, pues hay que ver los sitios en los que se han dado estas defunciones: Ojinaga, Bachiniva, Bocoina, Ascensión, Buenaventura, Cuauhtémoc, la propia capital. Y también vemos que el 20.6% de los casos confirmados pertenecen a la población indígena. De hecho, sabemos que 13 de las defunciones pertenecen a personas de origen rarámuri y mixteco, y hay por lo menos 6 niñas y niños menores de 5 años, que por cierto también coincide con el contexto en salud que tenemos en Chihuahua, que solo en el año 2022 nosotros fuimos segundo lugar en mortalidad de niños y niñas de 1 a 4 años, y también presentamos
alta prevalencia de desnutrición infantil, lo cual, por cierto, es un factor de riesgo en el sarampión. El sarampión afecta especialmente a personas con nivel socioeconómico bajo, que habitan en áreas geográficas con baja cobertura de vacunación, personas con desnutrición o con deficiencia de vitamina A, inmunodeprimidos, jornaleros agrícolas y migrantes. Y con esto nosotros podemos ver que el sarampión afecta y cala específicamente en el rezago social. Es por eso que vemos que tantas muertes están situadas en, digamos, poblaciones de alta marginación, y eso es lo que nos debería de doler. Las personas que están muriendo, el trasfondo contextual que tienen, y también por otro lado no debemos de perder de vista que estamos hablando de defunciones por causas prevenibles, es decir, que nosotros podríamos no haber tenido defunciones o complicaciones si no hubiéramos manejado coberturas tan bajas de vacunación como Estado. De la primera dosis que tenemos contra sarampión, rubiola y parotiditis, teníamos una cobertura a marzo de 2025 del 66%, okay, y una segunda dosis del 51%, con las coberturas casi más bajas del país o una de las más bajas. Diputada, pero en el ritmo de la vacunación, el gobierno del estado pues no ha hecho suficiente. ¿Cómo está esta situación? Porque pues vemos que se ha agravado, más que poder disminuir los contagios. Vemos que también dieron oportunidad de que los niños pudieran entrar a las escuelas sin tener una vacuna. O sea, no estamos viendo ahí la prevención. ¿Por qué? De hecho, lo que mencionas es muy importante porque desde la Organización Mundial de la Salud se ha manejado que también en orden de nosotros mantenernos libres de sarampión y de rubiola, tenemos que tener instaurado un plan de respuesta rápida. Porque esta respuesta rápida es importante porque nos permite manejar o conocer el éxito con el cual vamos a controlar un brote. Y en casos donde no se activan estos mecanismos de respuesta rápida, como lo fue en su momento Chihuahua con los primeros casos, pues lo que ocurre es una transmisión lenta y sostenida del virus, que se conoce transmisión gota a gota, y es lo que de sostenerse por más de 12 meses, mismo linaje y mismo genotipo, pues vamos a hacer que por la situación de esta permanencia del virus en una misma región geográfica, pues como país regresemos a la transmisión endémica. Y esta respuesta rápida incluye desde realizar evaluaciones de riesgo en los municipios que tuvieron un caso importado, también hacer análisis de las poblaciones susceptibles de las que platicábamos hace rato, también una investigación en terreno que contemple desde detección temprana, visita domiciliaria, seguimiento de casos, toma de muestras, búsquedas activas institucionales y comunitarias, etcétera. Sin embargo, vimos que la forma en la que descontrolada en la que se dispararon los casos, pues efectivamente, independientemente del discurso público que se utilice, nos demuestra que hubo fallas y omisiones institucionales y posiblemente también una mala coordinación entre las autoridades locales en salud y las redes en salud de los municipios. Y por otro lado, pues en general ejecuciones deficientes en el plan y en la toma de decisiones. ¿De quién es responsabilidad esto específicamente? ¿De la Secretaría de Salud? Es una cuestión interinstitucional, pero sí, en la Ley Estatal de Salud es la responsable Secretaría de Salud de vacunar de acuerdo a sus prioridades. Claro. En otro sentido, bueno, de hecho les comento que estamos transmitiendo en vivo para TikTok y yo ya les había comentado que íbamos a hacer esta entrevista con la diputada y algunas personas nos señalaron aquí en el TikTok por qué los enfermeros y enfermeras no van casa por casa. Ya nos contestaste un poquito de eso, pero si puedes ahondar más. De hecho, en este momento sí se están haciendo actividades de bloqueo vacunal en zonas de riesgo y también vacunación masiva. Sin embargo, algunos de los defectos que plantea este plan, aunque son medidas acertadas, pues son medidas que vinieron con dilación y que fueron de inicio tardío. Por eso nosotros
como estado terminamos yendo detrás del virus del sarampión y no antes del virus del sarampión, y eso provocó que en este momento estemos demorando para cortar la cadena de transmisión. Pero en este momento la vacunación masiva es una buena respuesta y también el bloqueo vacunal. Sin embargo, todavía vemos áreas de oportunidad en el sentido pues de la propia población que está siendo afectada, es decir, Chihuahua también tendría que establecer comunicación en las estrategias que utilizó con los estados de los que provienen los propios migrantes o jornaleros agrícolas, porque pues si no van a llegar a sus estados de origen y van a transmitir el virus. Y también creemos que puede haber una mejor contribución por parte de actores como lo es el titular de la Secretaría de Pueblos Originales, Enrique Rascón, pues en el sentido de que son lugares a los que se llega, que son complejos en su acceso, claro, y que pues además son personas que muchas veces no han sido abordadas por ningún gobierno, que tienen baja alfabetización. Muchos de los médicos y médicas comentan que es complejo realmente brindarles atención porque ni siquiera suelen tener buenos personas que les permita cruzar esa barrera del lenguaje, okay, o sea, que les permita comunicarse. Muchas veces son personas que tampoco saben escribir o leer, entonces eso dificulta mucho las cosas, y eso me lleva a otro punto acerca de la retórica que se ha manejado en contra de la comunidad menonita, okay, porque lo que se ha comentado mucho es, bueno, nosotros estamos teniendo este brote porque los menonitas no quisieron vacunarse. Son antivacunas, esa es la retórica, ajá, que se dice, la verdad. Y eso es parte de una persecución étnica, y no debemos de establecerlo incluso si hay grupos que consideran incompatible la vacunación con sus puntos de vista religiosos, políticos, sociales, económicos. Por el contrario, es nuestra responsabilidad como instituciones de salud el hecho de llegar a lugares de difícil acceso, de alta marginación, y tratar de emprender campañas en las que nosotros acerquemos conceptos relacionados a la vacunación, como la inmunidad colectiva. Y sin embargo, sabemos que estas comunidades, como la isla menonita, tuvieron años sin que se les acercara una campaña de vacunación adecuada. Entonces, lo que nosotros debemos de trabajar es, en lugar de realizar este tipo de persecuciones, es también tratar de analizar cuáles son los sentimientos y los pensamientos acerca de la vacunación, cuáles son los procesos sociales que inhiben o incentivan la vacunación y cuáles son los efectos prácticos de que se haga la solicitud y se adquiera una vacuna. Por ejemplo, el hecho de que todos estemos sanos. Diputada, en este sentido, ¿esta narrativa también es partidista? Sí, por supuesto, y tanto es que tenemos a representantes de grupos parlamentarios muchas veces hablando y desinformando acerca del sarampión, y lo hemos visto desde que inició el brote. Yo quiero reconocer en el sentido de que actualmente tenemos esta vacunación masiva que ha resultado en cerca de 718,000 vacunas desde el inicio del brote. ¿Por qué? Porque hay 49 brigadas y 98 personas que no pertenecen únicamente a la esfera estatal, sino que, como lo comenté, ha sido una estrategia interinstitucional, pero podríamos no estar en esta situación si desde un inicio se hubiera activado una respuesta rápida. Hay algunas dudas de la comunidad, y es que, como te comentaba, que ya les había dicho a nuestros seguidores que íbamos a hacer esta entrevista, nos empezaron a llegar algunas preguntas, y una de ellas muy específica es ¿por qué los adultos mayores no se pueden vacunar? La gente no lo sabe y tienen esa duda, porque bueno, hemos visto muertes de adultos mayores también. Bueno, esto asumo que lo hacen por una cuestión de por ser los rangos de edad que se han visto más afectados, que es de los 25 a los 29 años. Ahí se observa que está el grueso en donde se generan la mayor cantidad de casos confirmados.
Y pues esta es una enfermedad que especialmente afecta a los menores de 5 años, es una población muy vulnerable, como te lo comenté, las personas con desnutrición y también las personas inmunodeprimidas. Actualmente tenemos disponibles 2 vacunas. La primera es la triple vírica, que se pone la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 18 meses y a los 6 años. Y también tenemos la SR, que se vacunan de 10 a 49 años, pero también te permite vacunar al personal de salud que está en contacto con los casos positivos. Por otro lado, también es importante recalcar que si hay contraindicaciones para vacunarte, como lo es los niños enfermos con fiebre alta, en estos casos pues se prefiere postergar la vacunación. Y también no se vacunan mujeres embarazadas o aquellas que planeen embarazarse dentro de los 3 meses posteriores a la vacuna, porque la vacuna contiene virus vivos atenuados. Y por otro lado, tenemos también que decir que un niño desnutrido es una fuerte indicación para vacunarse, que también niños que convivan con embarazadas o mujeres en lactancia pueden vacunarse, y es importante incentivar en general a la población a vacunarse porque los efectos adversos son mínimos y en un porcentaje también sumamente pequeño, como lo puede ser la fiebre o una erupción en la piel que desaparece a los 3 días. Entonces estamos hablando que las vacunas son efectivas y son seguras para todas las personas. ¿Se tienen las suficientes vacunas, diputada, para poder ahora sí que blindar a toda la ciudadanía? Yo creo que al momento se ha reportado disponibilidad de vacunas incluso a nivel federal. Sin embargo, yo creo, y según atisbo el panorama, es que vamos a regresar a la transmisión endémica, porque no me parece que esta vaya a ser una situación que logremos evadir dentro de estos primeros 12 meses. Y eso es por la nula prevención que se ha hecho desde antes. Claro, como te comento, no se puede culpar a la gente por no tener esta cultura de vacunación si anteriormente le despojaste de todas esas estrategias que apuntan a la educación y promoción para la salud. Es parte de las tareas que se debe de hacer para promover la salud, el hecho de educar a las personas. ¿Qué se puede hacer desde el legislativo? Yo he visto que tú has estado muy pendiente de este tipo de temas, ¿verdad? Porque eres una experta en esto, para que le digas a la gente, tú eres médica. Entonces, has estado muy pendiente de este asunto, pero pues hemos visto que no, bueno, los otros grupos políticos no te han dado un sí para estas iniciativas. No, lo próximo que nos gustaría presentar en tribuna es que se les incentive la capacitación al personal de salud. ¿Por qué? Porque en las etapas iniciales del sarampión puede confundirse con enfermedades provocadas por arbovirus, como es el dengue. Okay. Y ya hay un caso de una defunción de dengue que erróneamente se diagnosticó primero como rickettsia, y fue precisamente los estudios de laboratorio los que permitieron saber que era dengue. Entonces, el sarampión tiene muchos otros diagnósticos diferenciales que le permiten confundirse en clínica, por ejemplo, con Zika, chikungunya, el propio dengue. Entonces es importante que sí se genere especial hincapié en la capacitación al personal de salud, y en el que todos los centros de atención en salud puedan tener un triage específicamente para estas enfermedades, específicamente para el sarampión, porque tenemos un brote y así lo determina los planes de respuesta rápida. Y pues es muy importante que enfaticemos en la capacitación al propio personal de salud, que nos permita tener las herramientas para salvaguardar la salud de los pacientes. Bueno, la pregunta del millón: ¿crees que las diferentes bancadas, las diferentes fuerzas políticas de aquí el Congreso vayan a apoyar algo así? O lo que tú vayas a presentar. Bueno, yo creo que quizá me voten a favor, porque muchas veces ellos reciben el peso político de votar en contra. De hecho, lo vimos cuando solicitamos por parte de la bancada de Morena la comparecencia del secretario de Salud. En ese momento ya
habían banderas rojas de lo que iba a suceder, y aún así, a pesar de que lo votaron a favor, pues el secretario de Salud no se presentó al Congreso del Estado el día de la comparecencia, y con la intención de hacer un blindaje político, pues el PAN, en este momento tenemos una comisión de salud que preside el PAN, no ha querido convocar a otra comparecencia. Entonces todos los cuestionamientos los he tenido que hacer de forma escrita a través de la tribuna, a través de un mecanismo que los obliga a contestar como secretaría. Sin embargo, pues es una forma de esconderte y de solo aceptar cuestionamientos por escritos, porque pues quizá no resulta tan conveniente el encarar la situación. Hay una cerrazón entre ellos, ¿no? Sí, entonces seguramente podrían votar a favor, pero de ahí a que realmente se establezcan las acciones hay una gran brecha. Sí, pues del plato a la sopa, digo, del plato a la boca, me equivoqué, se cae la sopa. Entonces, pues bueno, diputada, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero que le hables a la comunidad. Mira, ya estamos en vivo, y aquí para YouTube, pero aquí estamos en vivo para los que nos siguen en TikTok. Háblales, coméntales la importancia de vacunarse. Bueno, la vacunación es uno de los resultados de estudio de años y años y años. Está comprobadísimo que nos ayuda no solo a protegernos a nosotros mismos, sino a protegernos a quienes amamos, y en este momento es importante que nosotros protejamos a las poblaciones que están más vulnerables, niños menores de 5 años, jornaleros agrícolas, migrantes, personas que se encuentran con un nivel bajo socioeconómico, personas que se encuentran en áreas geográficas en las que pues existe marginación en los sistemas de salud, y por supuesto las personas inmunodeprimidas. Y es importante que nosotros compartamos información verídica con las personas que conocemos, que incentivemos también entre nuestros conocidos la vacunación, porque la vacunación es realmente nuestra mejor arma en medicina preventiva. Y sobre todo pues siempre hay que investigar antes de creernos todo lo que a veces nos aparece en internet, siempre buscar fuentes fidedignas. Y como les comenté anteriormente, las vacunas conllevan un porcentaje mínimo de efectos adversos y por regla general son benignas y son favorables para la salud. Así que por favor vacúnense por el bien de todos y todas. Chicos, chicas, los que nos están escuchando, viendo por esta transmisión, vacúnense. De verdad es muy importante para evitar más contagios, y como decía la diputada, pues para evitar que este tipo de, que este en específico, esta enfermedad, pues se haga una epidemia ya mucho más grande, y que tengamos que resguardarnos en nuestras casas, que tengamos que regresar al 2019, cuando vino la pandemia del COVID, y pues ahora más grave con esto del sarampión. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo, diputada, que hayas accedido a hacer esta entrevista con nosotros, y bueno, nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Betsy Lucero y esto es laraizdechihuahua.com.